Filipenses capítulo 3. Vamos a leer los versículos 17 a 21, al final del capítulo. 17 a 21. Filipenses capítulo 3. Dice así la palabra del Señor, versículo 17 del capítulo 3. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El tema que el Señor ha puesto en mi corazón para este domingo, para esta mañana, es hablar sobre las influencias. Las influencias. Las influencias. ¿Recibimos influencias? ¿Sí? ¿Todos? ¿Influenciamos a otros también? ¿Todos? Queramos o no, lo sepamos o no, todos nos influenciamos unos a otros. ¿De acuerdo? ¿Ya se ha ido con bien? Bueno, ¿te has quedado tranquila? Muy bien. Entonces, hoy en día está muy de moda esto de los influencers. Influencers, que son gente que a algunos les pagan por tener cantidad de personas que les sigan y ellos entonces hacen sus proclamas, bien sea de productos, de consumo, de cualquier tipo, ¿de acuerdo? Ahora, no quiero hablar de esos influencers, hablo de la influencia normal entre los unos y los otros. Tampoco voy a hablar sobre el llamado políticamente tráfico de influencias. Tampoco voy a tocar ese tema. Ahora, mi tema está basado más bien y hablando para nosotros y desde nuestra perspectiva, quiénes nos influyen y a quiénes influimos y de qué manera. Ese es mi tema. Todos tenemos modelos que tratamos de imitar. El problema es cuáles son o cuáles pueden ser los modelos a los que nosotros tratamos de imitar. Porque acabarás haciendo cosas que esa persona o eso que tú imitas te estará influyendo y harás cosas que él dice o ella dice. Esa es la influencia. Pero todos tenemos influencia de alguien. Los músicos tienen sus modelos, sus influencias. Unos van más a lo clásico, otros más a lo moderno, otros más a lo ultramoderno, como tú quieras llamarlo. Los futbolistas, todos tienen sus modelos, de donde reciben sus influencias. Quisieran ser como ellos, ¿verdad? Vamos, si fueras jugador de fútbol, ¿te gustaría ser como Messi, por ejemplo? Como Ronaldo. Venga, va, como Ronaldo. Ni para el Barça ni Madrid. Vale, muy bien. Que ya no es del Madrid y Messi tampoco es del Barça. Así que, pero ¿te gustaría poder ser como ellos, sí o no? Y recibir 4 o 5 balones de oro, así como premio, ¿no? Wow, son ídolos. Los escritores también tienen sus modelos. Escritores a los que admiran y, bueno, no digo que copian su estilo, porque cada uno debe tener su propio estilo, pero hay influencia de esos escritores, ¿de acuerdo? Y así podríamos seguir. Nosotros también, los creyentes, tenemos nuestros modelos. Yo preguntaría, pero que nadie me conteste, pero yo preguntaría, ¿cuáles son tus modelos? ¿Quién es tu modelo en la vida? ¿Cómo quién te gustaría ser? ¿A quién tratas de imitar?
El problema es que a veces no elegimos bien a las personas que queremos imitar. Y no son, en vez de buena influencia, de mala influencia. Ahora bien, hemos leído en el versículo 17, aquí en Filipenses 3, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hay palabras aquí que tienen mucho que ver con la influencia. Sed imitadores de mí. Dejad que os influencie. Aquí dice también a los que se conducen, según el ejemplo. El ejemplo también es un modelo, una pauta, alguien de quien queremos influencia. Ahora, versículos 18 y 19, también el Señor nos da una distinción entre aquellos que debemos imitar y aquellos a los que no debiéramos imitar. ¿Has oído predicadores por ahí? No voy a nombrar ninguno para no... Lo dejo ahí, vosotros conocéis. Hay buenos predicadores. Van a la puerta. Hay buenos predicadores y hay malos predicadores. ¿Pero tú has visto a un predicador malo que tenga mucha gente siguiéndole? Mal predicador. No digo que no predique, a ver si lo digo bien, que a lo mejor predica la sana doctrina, pero no es un buen ejemplo. ¿Hay? ¿Sí hay? ¿Habéis visto alguno? Yo sí. Y dice, bueno, lo que dice está bien, pero su vida no corresponde, ¿no? Así que Pablo nos dice ahí, en los versículos 18 y 19, a quienes no debemos imitar. Porque por ahí nos dicen los versículos, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, qué dolor tendría el apóstol Pablo para decir, y aún lo digo llorando, me duele mucho, ¿verdad? Que son enemigos de la cruz de Cristo, predicadores, influencers, gente que influye sobre los demás en el mundo cristiano, y sin embargo son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales, no es lo que dicen, el fin de los cuales será su perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Buscan su gloria, que solo piensan en lo terrenal. Eso debemos evitarlos. Debemos evitarlos. Hoy en día, como digo, hay muchos que reclaman que les sigas. Hay muchos que reclaman, si tengo fama, es que podría hablaros, y no quiero entrar por ese tema, pero hay algunos que tienen su propio jet, un avión privado de ellos y para ellos exclusivamente. Cuando vemos esas iglesias de tantos miles de personas, no hace mucho lo referí esto, pero yo digo, ¿cómo un pastor puede atender a miles de personas? Es que no puede ser. Bueno, pero tiene otros pastores y estos pastores tienen a otros y, bueno, entonces ya no es el pastor. El pastor es uno que aparece por allí el domingo por la mañana o cuando sea y habla y predica y tal y se va y apenas conoce a nadie ni nadie le conoce a él. Eso no es una iglesia. Eso no es una iglesia. Valdría más y sería mucho mejor una iglesia de 50 o 100. Yo no sé, hasta 100 a lo mejor abarcaría más, no sé. Pero tener muchas iglesias de 50 o 100 que no una de 20.000. En América las hay, aquí no, pero en América las hay. En Estados Unidos, y eso sí es una crítica, en Estados Unidos, si no tienes un buen currículum o currículo, no puedes ser pastor en cualquier iglesia. Tienes que ser doctor en no sé qué, no sé cuánto y en no sé cuánto. Tienes que haber estado haciendo esto, aquello, lo otro y lo más allá. Si no, no sirves para esta iglesia tan grande. ¿Y qué pasa con su corazón? ¿Qué pasa con su conocimiento de la palabra de Dios? ¿Qué pasa con su vida espiritual? ¿Eso no importa? Yo creo que importa tanto o más que lo demás.
pero no es lo que se mira. Es como un trabajo. Necesitamos un pastor, manden sus currículos. Y los pastores van y dicen, bueno, estoy en esta iglesia que solamente tiene 500, a ver si puedo ir a esta que tiene 5.000. Y manda su currículum. ¿Que no te interesa tu iglesia? ¿Quieres irte allí porque son 3.000 o 5.000 y dejas ser tus 500? Esas cosas ocurren, hermanos. Y es una desgracia. Yo creo que el apóstol Pablo, si estuviera hablando en estos días, podría quizás en su mente, porque él no aclara, no dice de quién habla, pero dice que son enemigos de la cruz de Cristo. Y él está llorando cuando dice esto. ¿Cuánto siento que hayan personas así que quieran influenciar? Todo el mundo trata de influenciar, tratan de tener imitadores y seguidores. Hoy en día con las redes sociales. Es más importante quien más clics tiene, quien más seguidores tiene. Y ya le empiezan a partir de no sé cuánto, ya le llaman influencer. Dependiendo de cuántos tiene. El mundo está lleno de gente que, como anuncios luminosos, están diciendo, sígueme a mí, y el otro, sígueme a mí, y el otro, sígueme a mí. A mí me hace gracia que critiquen a los americanos. Esto lo he visto aquí en España. No quieren a los americanos, a lo mejor lo dicen, pero luego resulta que a mí me llama la atención, se visten como ellos, tratan de vivir como ellos, ¿verdad? Van a los McDonald's y a los Burger King y a los Kentucky Fried Chicken. Eso es el estilo americano. Si no te gustan, ¿por qué haces lo que hacen ellos? Digo yo, ¿no? Usan sus gorras. ¿Has visto la cantidad de J, cómo es? Bueno, es unas siglas de New York. No, NY, eso es. Las gorras. New York. ¿Eres de New York tú? ¿Por qué te pones la gorra de con New York? Porque es lo que se lleva. Es lo cool, como dicen en inglés, ¿no? Es lo cool. Tonto. Ay, ay, ay. Los americanos también tratan de imitar a los negros. Ellos tratan de imitarles en sus modas, en sus músicas, en la gorra para un lado, parecen tontos, pero bueno, o la gorra para atrás. A lo mejor hay alguien aquí que se lo pone. No estoy hablando personalmente, hablo en general, pero te digo qué es lo que pienso. Yo creo que, no sé si le habrá ocurrido a alguien, pero me dijeron de uno, es un chiste, pero me dijeron de uno que fue a una tienda, dice, oiga, ¿aquí venden gorras? Sí, sí, yo quiero una de esas que llevan la visera para atrás. Es la misma visera, pero puesta para atrás, ¿no? Pero él quería una que tuviera la visera atrás. ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! Llevan los pantalones caídos, ¿habéis visto? Y aquí también hay, ¿no? Que iban los pantalones por la mitad del pompis y enseñando los calzoncillos por aquí arriba. ¿Sabes de dónde viene eso? De los negros americanos. Los americanos también lo hacen. ¿A quién imitan? ¿A quién imitan? Posiblemente que alguno, no estoy al tanto de eso, pero algunos de los cantantes y los famosos de allí van vestidos así y luego, y aquí también pasa, y luego les vemos y queremos ir igual, ¿verdad? Eso se llama recibir una influencia. Has recibido una influencia. Pantalones caídos, las deportivas. ¿Has visto los negros que llevan las más estridentes zapatillas, o yo le llamo bambas, pero deportivas? Las más estridentes. Algunos parece que caben 2 pies en un zapato de esos. Pues los blancos también lo llevan. No se dan cuenta que están recibiendo una influencia de aquellos a los que critican. Es curioso, ¿no? Elvis Presley le acusaban de querer imitar a los cantantes negros. Los negros les decían, tú quieres imitar nuestros cánticos, nuestros cantos, nuestro estilo.
Pero también a Michael Jackson, él quería imitar a los blancos, sobre todo en su piel, ¿verdad? Y se hizo multitud de tratamientos para intentar estar más claro, más claro, más claro, más claro, más claro. ¿A quién imitaba? La televisión es un gran influencer porque no hace más que buscar seguidores. ¿Cuántos seguimos a la tele? Todos, prácticamente. Unos más horas, otros menos horas, pero todos estamos en la tele, enfocados allí. Su influencia no siempre es buena, pero la influencia que emite trata de dirigir nuestras vidas. Nos dice cómo debes comer o qué debes vestir, cómo debes lavarte, cómo debes actuar, qué estilo de vida debes llevar, qué moral es la correcta. Todo eso te lo dice la televisión. Los diseñadores, otros que también influencian, te dicen, este año los colores que se van a llevar son estos y estos. Y yo siempre me he preguntado, ¿y quién se lo ha dicho a ellos? ¿Quién se lo ha dicho que se va a llevar ese color? Ellos se lo inventan. Ellos piensan, hoy vamos a hacer que se ponga de moda este color y estos dibujos, este diseño. Y lo que a ellos se les ocurre, con su influencia, pues se proyecta y la gente va y lo compra. Llegas a la tienda y te dice, uy, este está bien, pero los colores que se van a llevar ahora son estos. ¿Por qué sabes que se van a llevar? Porque lo han dicho los diseñadores. Porque yo he comprado material de ese, basándome en lo que ellos han dicho, y esto tiene que salir. Tengo que venderlo. ¿Qué estilo de zapato o de ropa? Las modas. ¿Qué moda? ¿Qué se lleva este año? ¿Sabes tú, Lorena? Yo tampoco. Pero si viéramos algún programa de modas aquí en la tele y tal y cual, a lo mejor nos enteraríamos de qué es lo que se tiene que llevar si quieres ser otra vez cool. Se lleva la ropa así, de estos colores así, de estos estampados así, de lo que quiera que sea. Y nosotros, allá vamos. No nos hace falta ropa, pero como esto es lo que se lleva este año, pues me lo compro. ¿Ah? Podemos decir que hay tres formas de influenciar. Con la presencia personal. Es una de las maneras en las que podemos influenciar o ser influenciados. Moda de peinados, de vestidos, colores, formas, maneras de llevarlo. Es la presencia personal. Otro, el segundo, sería con el estilo de vida, la forma de hacer las cosas, la ética, las relaciones interpersonales, reacciones. Aprendemos reacciones. Aprendemos reacciones de los demás también, de parte de los demás que nos llegan a nosotros. Las relaciones chica-chico, chico-chica, cómo deben comportarse, cómo no deben comportarse. Ese es el estilo de vida. ¿Por qué es que ahora un chico y una chica se ponen a vivir juntos, se conocieron antes de ayer y mañana se ponen a vivir juntos? Y lo vemos tan normal. ¿Por qué? Porque la sociedad lo admite. Porque la sociedad ha sido influenciada por ese tipo de pensamientos y de actitudes y de vidas, y ya nos vamos acostumbrando. Hemos sido influenciados. Hermanos, lo que Dios llamó pecado hace 2000, 3000 años, sigue siendo pecado hoy. Debemos tener mucho cuidado con quién nos influencia, de dónde recibimos nuestra influencia, nuestras filosofías de vida, que es el tercer punto, con la filosofía de vida, formas de pensar. ¿Ha cambiado la forma de pensar a través de los últimos 40 o 50 años? Mucho. ¿Por qué? Hemos recibido influencia. El existencialismo de Kierkegaard, bueno, no voy a nombrar filósofos ahora,
Sartre, toda esta gente, han influenciado al mundo. Y el mundo, y nosotros también hasta cierto punto, ha estado influenciado y está siendo influenciado por sus pensamientos. De 1800 a 1900 y ya a final de la segunda parte de 1900 y el 2000 ya se ha cuajado. Yo diría que quizá esta, la tercera, la filosofía de vida, engloba a los otros dos, porque la filosofía de vida conlleva el estilo de vida y la presencia personal. La filosofía de vida es la que nos dice cómo voy a vestir, cómo tengo que peinarme, qué ropa tengo que poner. Habéis visto, para un ejemplo, no me importa si tú tienes botas de esas o no, eso es cosa tuya. Pero habéis visto qué botangas hace ya un tiempo, no es de ahora, de ayer, se compraban las chicas que parecían soldados. ¿Sí o no? Tú las has visto, ¿verdad? ¿Quién ha dicho que las chicas deben llevar eso? Los modistas, los influencers, los que inventan la moda y te dicen, este año lo vamos a hacer, que lleven esto. Los fabricantes empiezan a fabricar de eso y los comercios a venderlos. Nada más antiestético para mí, No sé si es que he perdido el gusto o es que todavía no lo he perdido, no lo sé. Pero no hay nada más antiestético que una chica con esas botangas. Juzgar vosotros mismos. ¿Pero por qué las compran? ¿Por qué hay tantas? Porque han sido influenciadas. Ese es mi punto. Porque han sido influenciadas. Los chicos con los moñitos. Nada más antiestético para mí, para un chico. Para la masculinidad de un chico, ¿es verdad o no? Bueno, no digo si te gusta o no, no te lo pregunto. Un chico con moñito. Es que ya hemos pasado de los pendientes al moño, a ropa fina, a pañuelos de seda, a colores rosaditos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y eso por qué? Porque hemos sido influenciados. ¿Sí o no? La educación que se está recibiendo, no le des a los niños camiones, dáselos a las niñas. A los niños dales muñecas. Bueno, esa moda unisex hace ya muchos años que está implantada. Ahora ya ni se le llama así. Pero ya tienen peluquerías juntos, hasta lavabos juntos. Lavabos juntos. ¿Cómo es que nadie dice nada? ¿Cómo es que nos vamos conformando? Porque estamos siendo influenciados por este mundo, por sus filosofías, su manera de vivir. Filosofía y un estilo de vida que irá trasluciéndose en mi presencia personal y en mis actitudes. Hasta nuestras decisiones serán influidas. Así que debemos preguntarnos y preocuparnos de quién estoy recibiendo yo la influencia. Se ha dicho varias cosas o muchas cosas, pero yo tengo para aquí. Unos han dicho, nadie es una isla. Y es verdad. Eso quiere decir, todos recibimos influencia de todos. Pero a nosotros como cristianos nos toca saber de quién y decidir de quién queremos recibir influencia y de quién no. ¿Cierto? Es triste darse cuenta con la poca influencia que tenemos, tanta influencia, lo digo de otra manera, tanta influencia que tenemos de fuera y tan poca influencia que tenemos nosotros, los creyentes, en este mundo. ¿Tienes influencia? ¿Influyes en tus compañeros de trabajo? Algo a lo mejor. La honestidad, por ejemplo, ¿no? A lo mejor.
A lo mejor alguien que no es muy honesto aprende algo de alguien que es honesto. Pero en general, en términos generales, tenemos muy poca influencia. Una de las razones, yo creo, es porque callamos, consentimos, nos adaptamos. Somos como aquella rana, no me venía la palabra. Una rana la pones en una olla, la pones en el agua normal, no caliente ni nada, normal. Enciendes el fuego. Y la rana, tal como se va calentando poquito a poco el agua, se va amoldando. Hasta que al final, cuando quisiera saltar porque ya se quema, no puede, ya se tiene que quedar ahí y morir. Y así nos está pasando a nosotros. Nos estamos acostumbrando a ciertas músicas, hablo de los creyentes ahora, a ciertas maneras, como he dicho antes, de vestir, de presentarnos. Estamos acostumbrándonos a, bueno, sí, yo sé que es pecado, pero tampoco es tan grave. ¿Hemos considerado cómo es de grave para Dios? Otra cosa que se ha dicho acerca de la manera de vivir, dice: vosotros sois maestros, dijo alguien, no sé quién. Mientras vivís estáis enseñando. Solo hay una manera en que podéis dejar de enseñar y es muriendo. Y aún así, no podréis dejar de ser maestros porque lo que erais hace 20 años sigue influenciando todavía a alguien. Y si vivís, no vegetáis para vosotros solos. Estáis enseñando. La cuestión es si se enseña, si esa enseñanza es buena o es mala. Así que nos influenciamos unos a otros. ¿Quieres venir conmigo a Primero de Reyes? Capítulo 11. Primero de Reyes, capítulo 11. No dejéis Primero de Reyes, porque tenemos 3 pasajes para leer ahí. Primero de Reyes, capítulo 11, versículos 4 al 8. Porque quiero mostrar que la Biblia nos habla mucho sobre la influencia. Hay lecciones que aprender. Voy a hablar, o vamos a hablar, o mejor dicho, el texto nos habla de Salomón. Un hombre sabio. No ha habido sabio como él. Pues si era sabio y no había ninguno como él, ¿cómo pudo dejarse influenciar? ¿Sí o no? Es difícil de comprender, pero es que la fuerza de la influencia es mucha. Primero de Reyes 11, 4 al 8. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Y entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo, versículo 8, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Es este el mismo Salomón que el Señor se le presentó en sueño, le habló en sueño, le dijo: pídeme lo que quieras? Y fue tan sabio ya entonces, aún siendo de 17 años quizás, jovencito. Pidió sabiduría para gobernar, le dijo al Señor, para gobernar tu pueblo tan grande, porque yo soy joven y no sé. Y el Señor le dijo: bien, te voy a dar sabiduría y también te voy a dar riquezas y fama. ¿Era este que empezó bien? Yo, en mi pensamiento, creo que acabó bien, porque creo que es el último libro que él escribió, el de Eclesiastés,
cuando él se dedicó a hacer todo lo que quiso y conseguir todo lo que quiso, y conocemos el libro, espero, y todo era vanidad. Cuando uno dice todo vanidad, ¿qué ha pasado? Y ha visto que no ha recibido lo que quería recibir, ¿sí o no? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué es lo que ha sido, sino lo que fue? Pero al final le dice, hijo mío, el fin del discurso es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Solo te puedo enseñar eso. Lo demás, si lo tienes, pero no esperes mucho. Pero lo que más debes procurar es eso. Y este Salomón acabó haciendo templos para sus esposas que eran paganas. Podría hablar más sobre Salomón, pero no debo ahora. Acab, Primero de Reyes, he dicho que no fueres de ahí. Primero de Reyes 21, 25. Un hombre, un rey políticamente bueno para Israel, las tribus del norte, las 10 tribus del norte, el reino del norte. Un hombre políticamente bueno para Israel, pero su casamiento con Jezabel fue un desastre. Para él, para su familia y para su pueblo. Fijaos, versículo 25. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. ¿Cómo podríamos traducir en el tema del que estamos hablando? ¿Cómo podríamos traducir incitaba? La idea. La influencia de Jezabel. A propósito, esposas, sois de mucha influencia para vuestros esposos, pero no los manipuléis. No los manipuléis. Que la influencia que deis a vuestros esposos sean buenas. Pero también los hombres, los maridos, deben ser buena influencia para sus esposas. Deben ser los líderes espirituales en su casa. Deben ser los pastores en su casa. Darles esa influencia espiritual, no solo espiritual, pero sobre todas las cosas espiritual, a tu esposa y a tus hijos. Vamos a otro rey, Ocosías, en Primero de Reyes 22 ahora. Y vamos a leer versículos 51 y 52. Este Ocosías era hijo nada menos que de Acab. ¿Quién era Acab? El que acabamos de leer, ¿de acuerdo? Que fue influenciado para mal por su esposa. Pues este es un hijo de Acab, influenciado por sus padres. Leemos versículos 51 y 52, hasta el 53, perdón. Dice, Ocosías, y lo dice aquí para que no tengamos dudas, Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá. Y reinó 2 años sobre Israel, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baales y lo adoró. A Baal y lo adoró. Y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. ¿De quién recibió la influencia? De su padre. También nos ha dicho hace un momento, y de su madre. Ahora diríamos, bueno, en realidad el padre y la madre tendrían que ser la mejor influencia para unos hijos, ¿sí o no? Más que la televisión y lo que nos enseñan por allí, que nos dicen qué hacer y qué no hacer, dónde ir y dónde no ir, cómo vestirse, cómo no vestirse, qué ropa se lleva, qué no se lleva, cómo te peinas, cómo no te peinas, todo eso. Más fuerte tendría que ser la influencia de los padres sobre los hijos. Pero la verdad, y a la final, todos esos están teniendo más influencia en nuestros hijos
que los padres cristianos. Influencia, influencia, influencia. La Biblia también nos habla nos advierte sobre quiénes debemos dejar que nos influyan. También nos habla de eso. Por ejemplo, hemos leído allí en el versículo 17 al principio, Filipenses 3, 17, sed imitadores de mí. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? La palabra es imitar, tiene que ver con mímica, ¿vale? Pero, ¿qué quiere decir? Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. ¿Qué nos está diciendo? Si estamos bajo el término de la influencia, ¿qué podríamos entender cuando nos dice sed imitadores de mí? Sería algo así como dejad que yo os influencie, ¿no? O sed influenciados por mí en pasivo. Y dice también, mirad a los que así se conducen. ¿Qué está diciendo? No solo a mí, sino a todos los que hacen como yo. Ser influenciados por ellos. En 1 Corintios 4, 16, lo leo por vosotros, es una frase corta. Dice el mismo Pablo, por tanto os ruego que me imitéis. Cuando tú imitas a alguien, ¿qué estás haciendo? Estás siendo influenciado por aquel a quien imitas. Bien claro, ¿no? Y el Señor dice, bueno, a través del apóstol Pablo, dice, os ruego que me imitéis. El versículo siguiente, de 1 Corintios 4, ahora el 17, dice, Pablo invita a Timoteo a que les recuerde, les envía, a que les recuerde su proceder en Cristo. Os he enviado, nos dice el versículo siguiente, os he enviado a Timoteo, mi querido hijo, para que os recuerde cómo vivo, cómo hago, cómo sigo y sirvo al Señor. Por eso les dice, os ruego que me imitéis. Para que mi vida, mi manera de vivir, mi manera de comportarse y mi andar os pueda servir de algo, os pueda influenciar. 1 Corintios 11, 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y la palabra mímica es más cercana aquí. La palabra es, sed imitadores, es mímica, mimites o mimites en griego. Quiere decir, haced igual que yo. Haced igual que yo. Ahora, yo no entiendo que el apóstol Pablo dice, ¿veis cómo soy yo? Que me porto bien, soy un buen seguidor, buen predicador y tal. Hacedlo como yo lo hago. Yo no entiendo que el apóstol Pablo está diciendo, si yo hago así, vosotros también así, ¿vale? Si yo me arrodillo, vosotros también arrodillaos. No está diciendo eso. Está diciendo, igual que yo imito a Cristo, vosotros haced lo mismo. Eso es lo que está diciendo. No me tenéis que poner los ojos en mí, tenéis que poner los ojos en el Señor. Así como yo le sigo, vosotros también debéis seguirle, imitándome en lo que yo hago, no cómo lo hago, no lo que hago, sino lo que estoy haciendo para el Señor. Haced vosotros lo mismo. No tenéis que mirarme a mí. Diría Pablo, ¿quién soy yo para que os fijéis en mí? Así que cuando Pablo dice, sed imitadores de mí, está diciendo, haced como yo hago. No lo que yo hago, sino como yo hago, vosotros también hacedlo. Igual. Haced igual que yo. Haced como yo. Si veis que imito a Cristo, haced igual, imitad a Cristo. Es, como he dicho, no me imitéis a mí, sino imitad lo que yo hago con respecto de Cristo. ¿A quién debemos imitar? Pues a quien debemos imitar no es a Pablo, es a Cristo.
Y él dice, fijaos también, observad, mirad a los que así se conducen, o sea, los que ya están haciendo igual que yo hago. Y esos que también lo hacen, imitadles a ellos también. Haced lo mismo que hacen ellos. Mirad a los que así se conducen. Ese mirar tiene la idea de una actitud mental, un fijarse, un considerar atentamente, para sacar conclusiones. Primera de Timoteo 4:12. Primera de Timoteo 4:12. Voy a tener que poner la quinta o la sexta. Primera de Timoteo 4:12 nos dice, ninguno, es muy conocido el versículo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Ninguno desprecie que tú eres de unos 40 años por ahí, porque todos los obispos eran de más edad. Él era joven, relativamente, no era tan jovencito, era joven, comparado a los demás. Pues que no te desprecien porque tú seas más joven que ellos. No, no. Dice, sé ejemplo. Este ejemplo indica, sé un patrón, sé un modelo a seguir. Sé ejemplo. Fíjate que no dice, sé un ejemplo a los creyentes. Sé un ejemplo a los creyentes, sé un modelo para ellos, para que ellos hagan como tú. No, no lo está diciendo. Dice, sé un ejemplo de lo que es un creyente, de lo que debe ser un creyente. Sé ejemplo de los creyentes, de los que aman al Señor. Y dice, en palabra. ¿Por qué? Porque las palabras influyen mucho. Conducta, porque dice palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, ¿verdad? Bueno, pues en palabra, sé un ejemplo a los creyentes en palabra, porque las palabras influyen en conducta, porque nuestro andar, nuestras decisiones, nuestras acciones influyen más de lo que podemos imaginar. En amor, porque sin amor no hay buena influencia, es imposible. Espíritu, no tiene que ver con el Espíritu Santo, tiene que ver con la actitud, reacciones, condiciones, condición interior. Sé un ejemplo. Fe, el creyente espiritual influencia a tener fe a los demás. Pureza, tiene que ver con apartarse de las cosas que no agradan a Dios. Los deseos de mantenerse puro para el Señor, con santidad de vida. Estas son áreas de influencia. Debo imitar a los creyentes espirituales en estas cosas. Sobre la imitación se ha dicho, el que imita lo malo siempre supera al modelo. Por el contrario, el que imita lo bueno siempre se queda corto. Bien verdad que es. Bien verdad que es. Otro dijo, cual fuere la persona que imitares, cual fuere la doctrina que aprendieres y cuáles los ejemplos que tomares, tales serán tus obras, oh cristiano, y tales las palabras que dijeres. Hablarás, vivirás, decidirás como las personas a las que imitas, a los que te influencian. Hermanos, pregunto, ¿has encontrado creyentes a los que te gustaría imitar? Creyentes, hijos de Dios, a los que dirías, a mí me gustaría ser como... Por eso es bueno, hermanos, no sé si tenéis la costumbre, pero por eso es bueno leer biografías. A las chicas un día les regalé, el año pasado, cuando acabaron los estudios, ahora me acuerdo, les regalé ¿no? ¿Sabe dónde está el libro? ¿Quién sabe, no?
No te pregunto si lo leíste porque me parece que me llevaría a una decepción, así que prefiero no preguntar. Biografías, ¿por qué? Porque nos inspiran, nos pueden influenciar. ¿Qué actitud tenían aquellos hombres o mujeres? ¿Cómo amaban al Señor? ¿Cómo le seguían? ¿Con cuánto esfuerzo? ¿Qué dispuestos estaban incluso a sufrir por el Señor? Hoy tendríamos mucho que aprender de muchos de ellos. ¿Has leído alguna vez alguna biografía? No quiero mirar, pero te animo a que lo hagas. Las hay bastante cortas, no hace falta que cojas un tomo así, porque no lo vas a leer, ni yo tampoco, no te creas. Pero hay tomos más pequeñitos. Verás cómo te influyen. George Mueller. Adonirai Hudson Taylor. Maria Schleicher. John Bunyan, John Wesley, Jonathan Edwards. Podríamos seguir y seguir y seguir. Y verás tú qué tipo de cristianismo vivieron ellos y qué tipo de cristianismo estamos viviendo ahora. Y dirás, ¿cómo hemos podido cambiar tanto? Hermanos, la palabra de Dios es la misma que tuvieron ellos. Dios es el mismo Dios que tuvieron ellos. ¿Por qué nosotros no reaccionamos como ellos? Porque hemos recibido influencia de este mundo, demasiada influencia de este mundo. Y eso nos coarta, nos coacciona, nos ata, nos interrumpe ir más allá. Puede que conozcas a alguno, o sea de estos o sea de otros, vivan o no vivan, puede que conozcas de algunos. Y les podemos admirar. ¡Wow! Pero no somos capaces de imitarles. No hace tantos años, creo que fue el 20 o 20 y algo, o sea, hace 100 años, hubo un tal señor llamado, un deportista en el norte de Reino Unido, Escocia, creo que es Escocia. Este hombre se llamaba Eric Liddell, otra biografía. Eric Liddell. Este hombre era el campeón de su país y todo el mundo pensaba que este hombre iba a conseguir en las Olimpiadas de París, iba a ser el campeón del mundo. Y cuando se enteró, él fue a hacer sus carreras, y cuando se enteró que su carrera más importante, donde él era el máximo, no había quien le ganara, creo que eran los 400 metros lisos, no me acuerdo. Y dijeron, pero te toca en domingo. Y él dijo, en domingo no correré. En domingo no correré. Y claro, ahí estaba el ministro, ahí estaban todos, fueron a rogarle, por favor, estás defendiendo a tu patria. En domingo no correré. Le rogaron los de las Olimpiadas. Hombre, todo el mundo está esperándote verte correr, porque es como si estamos esperando que juegue Ronaldo y al final no sale Ronaldo a jugar. Ah, qué decepción, ¿no? Pues imagínate, todo el mundo esperando que corriera Eric Liddell, era espectacular, y él no fuera. Y él dijo, en domingo no correré. ¿Sabes qué? No corrió. Por supuesto, como no corrió, no ganó. Luego ganó otra carrera en la que él no era especialista, pero se jugaba en otro día, se corría en otro día. Y él ganó, fue campeón del mundo, con su Copa de Oro. No sé si eran los 200 metros lisos, no me acuerdo. Léenlo. En el internet podéis encontrar su historia, en 2 páginas o menos. ¿Qué había en este hombre que no hay en nosotros? ¿Qué hay? Compromiso, muy bien.
¿Por qué no recibimos influencia de estos y recibimos más bien influencia de aquellos que dicen, bueno, es domingo, pero tengo otra cosa que hacer? ¿Por qué no tenemos esa influencia? Todavía los hay que dicen, yo no hago nada el domingo, nada más que ir a la iglesia. Bueno, nada, no me comes, y las mujeres a lo mejor, o los hombres también, pues hacen la cocina y tal y cual, la comida, quiero decir. Bueno, no digo nada, nada de trabajo, nada que me quite de ir al culto, quiero decir. No soy yo, hay muchos más. Digo, bueno, usted, pastor, si usted no viene el domingo, entonces ¿qué? Hay hermanos que dicen, pase lo que pase, yo el domingo voy a la iglesia. He conocido personas con dolores, ahora que hablabas tú de los dolores, ¿eh? Con dolores bastante más mayores que tú, casi cojeando, se iban a la iglesia. Eso es una influencia para mí. Don no sé quién, no sé quién era, no me acuerdo de su nombre. Es que no tenemos en nuestros tiempos a nadie a quien imitar, y aunque fueran tiempos pasados. Es curioso que los creyentes, los buenos creyentes, tienen tan poca influencia entre los demás creyentes. Les admiramos, como dije antes, pero no les imitamos, porque no hay compromiso. Y el compromiso no tiene que ser con este hermano, tiene que ser con el Señor. ¿Por qué costará tanto influenciar a una vida de santidad? ¿Por qué costará tanto influenciar a una vida de consagración al Señor? ¿Por qué costará tanto de imitar a aquellos que son fieles y que tienen un compromiso con el Señor, que tienen principios que seguir? Parece que en nuestros tiempos eso de los principios no se lleva. Hacemos como decía Gaucho, ¿verdad? El de los hermanos Marx. Estos son mis principios, pero si no le gustan, yo puedo cambiarlos. Así somos nosotros. Hebreos 10:24 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermanos, me pregunto, ¿qué significa considerarnos? Bueno, la palabra tiene que ver con fijarse, observar. Fijarnos en los unos en los otros para estimularnos. Bueno, ¿qué podríamos poner como palabra, como sinónimo de estimularnos? ¿Cuál sería la palabra correcta en nuestro contexto ahora? Influenciarnos unos a otros, al amor y a las buenas obras. ¿Hacemos eso? ¿Nos estamos influenciando los unos a los otros al amor y a las buenas obras? Primera Tesalonicenses, tengo que dar saltos. Primera Tesalonicenses 1, del 6 al 8. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera y de Acaya, que han recibido, pues no sé si está bien esto, han recibido, que han, lo he podido copiar mal, tengo que ir al texto. Primera de Tesalonicenses 1, 6 a 8. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra por medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Está hablando de influencia? ¿Sí o no? Vuestra influencia ha llegado lejos. Versículo 6 dice, imitadores de nosotros y del Señor. Es un buen equilibrio.
Fíjate en los que son los que aman al Señor y busca el agradar a Dios, las dos cosas. Versículo 7, habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya, ¿no? Y versículo 8, su influencia llegó bien lejos. ¿Cuánta falta hace estimularnos al amor y a las buenas obras que hemos leído antes? Y para ello es necesario observar, considerarnos los unos a los otros. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. No hay hombres, y acabo, no hay hombres y mujeres a los que imitar. ¿Hay? Quizá no hayan muchos, pero hay. Hay. ¿No deberíamos considerar su conducta? Como le dijo Pablo a Timoteo, ¿no serían un ejemplo para nosotros en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza? No tenemos a nadie en quien fijarnos para decir, es para mí este creyente, esta señora, esta mujer, esta hermana, es un ejemplo. Es un ejemplo. Y trata de imitar lo que ella hace, no como lo hace. Ella ama al Señor, imítala amando al Señor. Busca a los mejores ciudadanos, imítales y sigue a Cristo como ellos lo hacen. Los mejores ciudadanos, en el sentido de portarse bien socialmente. Busca a los mejores esposos y esposas y padres e imítales. A lo mejor conoces a algún padre o alguna madre que es mejor que tú a tu criterio. Y dices, yo tengo mucho que aprender de esta hermana o de este hermano. Bueno, pues aprende. No lo dejes ahí. Así no serás tú de mala influencia, sino que tu influencia será constructiva para otros. Mientras tú estás siendo influenciado por aquellos a los que dices, este es un buen creyente, esta es una buena creyente. Bueno, pues búscalos, encuéntralos e imítales. Tenemos muchos a los que imitar aquí en la palabra de Dios, ¿no? Tenemos un montón. Pero no todos están aquí. Otros vivieron después y otros viven ahora. Vivamos estimulándonos unos a otros al amor y a las buenas obras, influenciándonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Porque al fin y al cabo, hermanos, eso es lo que va a dar gloria al Señor. No vale aquello de decir, es que yo soy como soy. Todos somos como somos, pero no somos como debiéramos. Aún no, por lo menos, ¿verdad? Todavía tenemos que imitar a otros que son mejores que nosotros. Observemos, pues, considerémonos unos a otros para influenciarnos al amor y a las buenas obras. Que Dios nos ayude, hermanos, a ver a aquellos a los que debemos imitar y también a aquellos a los que no debemos imitar. Quiere el Señor hablar a nuestros corazones acerca de la influencia. Recibimos influencia todos, pero cuánto cuidado hemos de tener para ser influenciados solo por aquellos que nos ayuden a mejorar. Si aquel al que imitas no ama al Señor, olvídalo. Déjalo aparte, no te interesa. Pues si encuentras a alguien que realmente ama al Señor y dices, es que es un ejemplo, imítale. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Así sea. Vamos a ponernos de pie para